bien, muy bien. Bueno, Teresa, queríamos consultarte sobre lo que acaba de tuitear Alberto Fernández sobre esta decisión de pagarle a la ciudad de Buenos Aires, pero con bonos. Bueno, ¿qué primer análisis haces sobre esta decisión? Bueno, en principio no estoy de acuerdo. Me parece que es dar marcha atrás en una situación muy complicada, en un conflicto institucional muy complicado. Recordemos que el origen de esta situación ha sido la decisión arbitraria de Mauricio Macri en su gobierno de asignarle mayor cantidad de recursos al gobierno de la capital federal. A partir de ahí se estableció un conflicto que termina sin resolverse y termina resolviéndolo parcialmente en favor de la capital federal la Corte, como viene sucediendo con otros temas. No es el primero en el que tenemos decisiones arbitrarias de la Corte. Se acusó estos días de insurrección, de no cumplir con la ley, al gobierno, de mil cosas. Digamos, la verdad que lo que estamos viendo es una intervención permanente del Poder Judicial, por lo menos de la Corte y de un sector del Poder Judicial, en la vida de los otros poderes de la República. Lo hemos visto en el Senado con el tema de la asignación del lugar para el Consejo de la Magistratura, lo hemos visto con el cable y las decisiones que tomó la Corte en beneficio del Grupo Clarín, y ahora lo vemos con esto. A mí me parece que la respuesta del gobierno debiera haber sido otra, y es justamente establecer un conflicto institucional, que es lo que estaba planteado desde hace 4 o 5 días, pero bueno, esta es la decisión del Ejecutivo, veremos cómo sigue. Teresa. Sí, he leído en las redes algo que escribió muy recién. Digo que estoy cumpliendo funciones de abuela en este momento, así que pude mirar poco, pero he visto una opinión de Patricia Bullrich casi burlona de esta decisión, ¿no? Tuvo que recular. Bueno, digamos, nosotros no podemos permitir eso. La verdad, me parece que hay una oposición que está decidida a avanzar a como de lugar, y este tipo de decisiones, la verdad que parece más un privilegio a la capital federal en un año electoral que otra cosa. Teresa, hace 4 días el presidente se juntó con los gobernadores para, uno imaginaba o entendía, tomar una decisión. ¿Esta no era una decisión consultada con los gobernadores? No, a mí me parece que la decisión que tomaron, primero, los 19 gobernadores que se manifestaron en contra de la decisión de la Corte primero. Los otros gobernadores, bueno, porque hubo 14 primero, 4 se sumaron después, y luego los que se presentaron en amicus curiae, así que no creo que los gobernadores estén de acuerdo con esta medida, ¿no? Hace unos días también Ferraresi dijo algo así como que los fallos de las Cortes son políticos y requieren una respuesta política. Obviamente, yo estoy absolutamente de acuerdo. Este es un fallo político, como lo es lo del privilegio del Grupo Clarín en el tema de cable, como lo ha sido la decisión de Lorenzetti respecto a la integración del Consejo de la Magistratura. Son fallos políticos y merecen respuestas políticas, y además merecen respuestas con autoridad política, porque finalmente habrán de darle la razón a Cristina cuando en el CCK el año pasado dijo: quien crea que el poder real reside en el gobierno se equivoca, el poder real está en otro lado. Y efectivamente parece ser así. Entonces me parece que la respuesta tiene que ser contundente. Y cuando hablamos de una respuesta contundente, ¿qué te hubieras imaginado? Lo que se planteó la semana pasada, la reunión de gobernadores, el no acatar esta medida, que de ninguna manera es desacato, es defender los intereses del federalismo, porque esto ha sido un avasallamiento al federalismo. No es la provincia de Buenos Aires la que se ve afectada, se ven todas las provincias afectadas, porque si bien es cierto que el fallo de la Corte no atiende las cuestiones de fondo, que es la ley de coparticipación federal, que ya todos sabemos que es muy complejo modificarla, porque tienen que estar de acuerdo todas las provincias, lo que es cierto que atenta contra aquellos recursos que la Nación asigna para programas específicos, para obra pública. O sea, es una torta. Cuando uno le saca una porción a una parte para ponerle a la otra, la parte que se queda sin la porción sufre las consecuencias. Bueno,
todo lo que estaba previsto para obra pública, para programas especiales, de algún lado tiene que salir esa plata. Si se la van a devolver a la capital federal y a Rodríguez Larreta en el marco de la campaña electoral, las provincias sufren las consecuencias. Bueno, senadora, entiendo que ahora está en una situación familiar, pero ¿puedo hablar con el gobernador Axel Kicillof? Porque la provincia de Buenos Aires es una de las, si bien todas las provincias son afectadas, la principal afectada es la provincia de Buenos Aires. Obviamente, es una de las principales afectadas, porque además la programación presupuestaria que acabamos de votar la semana pasada tiene mucho que ver con la obra pública, mucho que ver con los programas de vivienda, que todos sabemos, sobre todo que en el conurbano han sido deficitarios durante años, y el gobernador contaba con ese recurso. No he hablado con el gobernador, pero entiendo lo mismo que planteó el gobernador. Este fallo es de cumplimiento imposible si queremos preservar el sentido federal de las medidas que tomemos. Bueno, hay una decisión del día que todavía no leí todo el hilo de tuit del presidente de la Nación, pero la verdad, para mi gusto, un desencanto. La última, Teresa, en el hilo de tuit también el presidente dice que va a enviar al Congreso de la Nación un proyecto de ley. Ay, Dios. Yo voy a tratar de ser sumamente respetuosa de la cuestión institucional. La semana pasada fracasó una sesión por falta de quórum. La anterior, la otra semana fracasó una sesión por escándalo, cuando tenían que votarse universidades, que no es ni más ni menos que la posibilidad que tienen aquellos que tienen poco de encontrar una igualdad en la formación, en el anclaje en la vida. No estábamos hablando de un privilegio para unos pocos, estábamos hablando de universidades para muchos. No fue un escándalo por la decisión de la oposición de no querer acompañar eso, y la semana pasada fracasó el quórum. A ver, ¿quién puede pensar que aún enviando un proyecto con la mejor buena fe al Congreso de la Nación se va a reunir el quórum para opinar distinto de lo que opinó la Corte, que es quien les está marcando la línea a la oposición, ¿no? Sí, sin duda. Teresa, te agradecemos estos minutos con la M530. No es nada. Gracias a ustedes.